Procedente de Melipilla, egresado del Instituto Nacional como bachiller y como agrónomo de la Universidad Católica de Valparaíso, máster en Economía Agraria de la Universidad de Porto Alegre, una vez senador, el 4 veces diputado, el galardonado por su lucha por la tolerancia, la no discriminación y la defensa de los derechos humanos, el honorable diputado Jaime Naranjo. Lo tenemos hoy acá. Un gusto, diputado, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, Ricardo, a usted como también a Jorge. Buenísimo. Oiga, cuéntenos un poco, ¿cómo está llevando la cuarentena hoy en día? Como manda las normas legales de hoy día, con mucho, y sanitarias, con mucho resguardo, con precauciones, tomando todas las medidas higiénicas, haciéndole caso a la cuarentena. Estamos aquí en Valparaíso con cuarentena, por consiguiente uno va única y exclusivamente al Congreso y a las tareas domésticas, supermercado y otras cosas, menesteres para llevar el hogar, pero bien, tranquilo y tratando de seguir las instrucciones y cuidándose para cuidar a los demás. Qué bueno, me alegro que así sea. Esperamos que así se mantenga, no solo en su caso, sino en el de todo el país, en realidad. Oiga, bueno, aparte de agradecerle que esté acá, queríamos partir con una pregunta más a nivel global, no necesariamente reducida al tema de Chile, sino a un nivel filosófico como más general, en la que, por ejemplo, se podría pensar que una persona contraria al libre mercado diría que los planes de emergencia económicos dirigidos a proteger las empresas pecan de capitalistas y no piensan tanto en la gente, mientras que aquellos que defienden la economía de libre mercado tenderían a decir que sin proteger la economía se le haría un daño aún mayor a esa gente. Entonces, nosotros queríamos pedirle a usted que nos cuente la firme. ¿Quién tiene la razón? Mire, no se trata de contarla firme, sino que los hechos hablan más que las palabras. Ya. Y creo que importantes son los hechos. Yo creo que la gente que siempre pisó la economía de mercado y creyeron que el mercado iba a resolver todos los problemas que iban surgiendo en la sociedad, creo que les ha pegado un portazo en su propia cara la situación que estamos viviendo hoy día en el país. Lamentablemente el mercado no resuelve los problemas, ni siquiera cuando hay crisis sanitaria como la que estamos viviendo, sino que en la normalidad de la vida cotidiana de las personas. Si no hay presencia del Estado, prácticamente hay sectores de la población, los más vulnerables, que quedan absolutamente desamparados. Y en esta crisis sanitaria, ha quedado al descubierto solo la participación del Estado, la dirección de recursos del Estado, tanto directamente a las familias como incluso a las empresas, por muy pequeñas, medianas o grandes que sean, es la única que puede sacar adelante la economía y contribuir a que el país pueda volver a su normalidad. Y yo creo que lo más importante en esta historia, nosotros sabíamos de eso, los socialistas, que la participación del Estado es fundamental para terminar con las desigualdades. Lo importante de esto es que los sectores de derecha, algunos, no todos, han aprendido y se han dado cuenta, al igual que nosotros nosotros lo sabíamos hace mucho tiempo, ellos lo han descubierto ahora, que sin la presencia del Estado es imposible que un país pueda alcanzar grados de justicia y libertad. Yo creo que una de las primeras enseñanzas de esto es la que la gente de derecha, la más liberal, se ha dado cuenta que el Estado es fundamental. Y lo vemos en el campo de la salud, en el campo de materias de reactivación económica, en fin. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que aprender de esto, y creo que en ese punto de vista es muy positivo que sectores que eran muy reacios a la participación del Estado para resolver este tipo de conflictos sociales, hoy día le ha caído un rayo sobre sus cabezas, como diciendo, ojo, sin participación del Estado no salimos de esto. Diputado, ¿cómo está? Bien, Jorge. Una vez más, gracias por estar acá con nosotros. Se agradece mucho el haber aceptado esta invitación. Quiero llevarlo un poco al tema legislativo. El pasado jueves 11 de junio, el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto que prohíbe la
el corte de suministro de los servicios básicos durante lo que dure la pandemia, agua, luz, teléfono, internet, gas. Y lo que buscaba este proyecto en concreto era aliviar la carga económica de las familias más vulnerables para poder así darles la posibilidad de pagar luego de que pase esta pandemia. Sin embargo, en su momento, el oficialismo cuestionó la constitucionalidad de estas normas, aludiendo a que se estaría vulnerando el derecho de propiedad, artículo 19, numeral 24, y la afectación de los derechos garantizados a las empresas, que es el numeral 25. Incluso el ministro de Energía hizo una reserva de constitucionalidad durante la tramitación. Y el miércoles pasado se venció el plazo para interponer dicho recurso ante el tribunal, y por lo que el gobierno tiene la posibilidad o de aplicar un veto, o bien la norma se va a convertir en ley pasados los 30 días. Entonces, ¿cuál cree usted que será el futuro de este proyecto? ¿El presidente hará uso de ese veto presidencial o más bien usted cree que la ley finalmente se va a promulgar? Mira, te voy a contestar, Jorge, la pregunta en un contexto más amplio. ¿En qué sentido? Cuando se tiene este tipo de crisis en materia sanitaria, tú tienes que definir dos estrategias. Una, la propiamente sanitaria, que es tomar los resguardos de diversa naturaleza para que la gente las cumpla, y para poderlas cumplir en la situación que estamos viviendo nosotros, la única posibilidad de aquello es que la gente se quede en sus casas, porque no ganamos nada con tomar medidas de cuarentena o de diversa naturaleza sanitaria si la gente no se queda en sus casas. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Surge lo que se llama la estrategia socioeconómica. ¿Y qué consiste la estrategia socioeconómica? Generar los recursos económicos para que la gente pueda cumplir la estrategia sanitaria, es decir, que se quede en su casa. Y en esa perspectiva, lo que hemos asistido en estos días y durante estos últimos meses es que el gobierno no ha hecho coincidir la estrategia sanitaria con la estrategia socioeconómica. Y si ellas no van de la mano armónicamente, esta crisis sanitaria se va a profundizar más, y no solamente se va a profundizar más, sino que la crisis socioeconómica también se va a profundizar. ¿Y por qué te lo digo? Porque ese proyecto del corte de los servicios básicos, evitarlos, justamente iba en la dirección de decirle a la gente que se tranquila en su casa, porque no le van a cortar ni la luz y el agua si usted no la paga. Y entonces usted puede estar tranquilo. No tiene que salir a trabajar para pagar la luz y el agua, sino que le vamos a garantizar la luz y el agua hasta que dure esta crisis que estamos viendo. Y por otro lado, el gobierno, a través de lo que se llama ingreso familiar de emergencia, el F1 y ahora el F2 también se transformó en ley, le está entregando recursos económicos como un sueldo a la gente para que se quede en sus casas. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esa estrategia socioeconómica? Que lamentablemente ha sido insuficiente, tremendamente insuficiente. Primero porque, como bien tú señalas, la ley de los servicios básicos todavía no se promulga, ni se transforma en ley de la República para garantizarle esa seguridad a la gente. Y en segundo lugar, el ingreso familiar de emergencia 1 y 2 van a ser absolutamente insuficientes para poder dejar a la gente en su casa. ¿Y por qué van a ser suficientes? Y perdón que me alargue un poco, pero quiero explicar bien la idea. Porque el gobierno planteó a través de los medios de comunicación que esos familias de emergencia iba a llegar al 80% más vulnerable del país. Es decir, la gente que está del 80% de vulnerabilidad en la ficha de registro social de hogar, o bien en esta medición que se ha hecho del índice socioeconómico de emergencia, podría ser beneficiaria de este beneficio. Entonces tú dices, vámonos a los números. ¿Qué significa irse a los números? Preguntémonos cuántas familias están en el 80% de vulnerabilidad hacia abajo. Y si tú ves las mismas cifras que el gobierno ha entregado, 5.300.000 hogares, escúchame bien, 5.300.000 hogares están por debajo del 80% de vulnerabilidad. Si tú y yo, que participamos, somos parte de ese grupo, escuchamos esta noticia de que podemos ser beneficiarios, tú dices, ojo, yo puedo entrar. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Cuando legislamos sobre la materia, el gobierno, el propio gobierno se le señaló que estos beneficios no iban a llegar a más de 2.200.000 familias, hogares. Es decir,
de una plumada, hemos dejado fuera 3.100.000 hogares que no van a recibir ningún beneficio, ni de los cortes de la luz y del agua si el día de mañana se transforma en ley, ni tampoco del ingreso familiar de emergencia. Entonces tú te haces la pregunta, podemos tomar todas las medidas sanitarias que queramos, hacer cuarentena nacional si queremos, pero ¿y cómo esas familias van a llevar el pan a la mesa de su hogar? Van a tener que salir, quieranlo o no lo quieran, les guste o no les guste al gobierno. Entonces, el problema no se está resolviendo bien. Tenemos una estrategia sanitaria deficiente, está a la vista. Ahí están los números de muertos, ahí están los números de contagiados. Y por otro lado, la estrategia socioeconómica que deberá ir de la mano de esta estrategia sanitaria también es insuficiente. Y por eso que la crisis se está profundizando no solamente en términos sanitarios, sino que se va a seguir profundizándose en términos socioeconómicos en el país. Perdón que me haya alargado, pero creo que hay que explicar bien. Hay que explicar bien esto para que la gente lo entienda. Si yo quiero que la gente se quede en su casa, yo tengo que generarle las condiciones económicas para que se quede en su casa. Si no, esto es puro bla bla, son puro romanticismo. Sí. Diputado, recogiendo un poco la segunda parte de la pregunta respecto a la constitucionalidad, hoy día en la tarde el presidente Piñera hizo un anuncio, yo creo que usted lo vio, donde planteó que convocará un panel de expertos, de ex legisladores, para de alguna manera perfeccionar los criterios que determinan la admisibilidad de los proyectos de ley. Y todo esto a raíz, yo creo, de una tendencia a promover proyectos que vulneran ciertos preceptos de la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿qué opinión le merece a usted estas declaraciones del presidente y cuáles cree usted que serán los efectos que podría tener este anuncio sobre la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento, que en un sistema como el nuestro, la verdad, siempre hay una tensión permanente ahí? Mire, preocupante. Primero porque o el presidente nunca se ha leído la Constitución, porque por lo que acaba de decir hoy día en la tarde, es de una ignorancia absoluta de la Constitución, porque él sabe mejor que nadie, si conoce la Constitución, primero que hay 3 poderes independientes en el país, y si el Poder Ejecutivo tiene dudas sobre la constitucionalidad de alguna ley, recurre al Tribunal Constitucional, o bien él puede recurrir al mecanismo, si no le gusta esa ley, del veto. Entonces, mi preocupación primera, estamos frente a un presidente que ignora y desconoce la Constitución que juró cumplir. Y segundo, me parece no solamente preocupante, de la mayor gravedad de que el presidente de la República amenace a un poder independiente del Estado chileno, diciendo que va a empezar como a dar, que vamos a tener que darle exámenes nosotros a un grupo de expertos que no tienen ningún rol que cumplir. Estos expertos no, están de más. Es decir, lo que va a hacer él es convocar a alguien para él no asumir la responsabilidad, lo que demuestra lo irresponsable que es, él asumir la responsabilidad de declarar inconstitucional y él acudir como ejecutivo al Tribunal Constitucional. Entonces el día de mañana, como es la costumbre de Piñera, le va a echar la culpa a este supuesto grupo de expertos y constitucionalistas que él escuchó su clamor y por eso, no, él de alguna vez que se ponga los pantalones, que alguna vez él ejerce el cargo de presidente de la República, que alguna vez él asuma su propia responsabilidad y no esté buscando en terceros la excusa, porque ¿sabe lo que ocurre? Esta amenaza es tan grave que él ha pasado a llevar las normas constitucionales. Yo espero que algún constitucionalista diga que esta amenaza ha tenido las características de un golpe blanco. Miren lo que le estoy diciendo, de un golpe de Estado blanco, en el sentido de querer amenazar a otro poder del Estado. Eso en democracia es inaceptable y nosotros esperamos que tanto el Senado como Cámara y la Cámara de Diputados como tal le digan al presidente de la República lo que corresponde, que él se ha pasado a llevar la Constitución, que él se ha saltado la Constitución, porque lo que tiene que hacer él, si tiene dudas sobre constitucionalidad de un proyecto, si no le gusta un proyecto X, vételo, y si no, recurra al Tribunal Constitucional.
y no deje esto en tierra de nadie, porque lo que ha hecho hasta hoy día, con ese proyecto de los cortes de los servicios básicos, de no promulgarlo, claramente él está incurriendo en irresponsabilidad. Si no le gusta el proyecto, vételo, o si no, recurra al Tribunal Constitucional, pero no tiene nada que ir a preguntarle a un grupo de expertos, ¿acaso ese proyecto del postnatal es o no es? Porque lo que diga ese grupo de expertos, nosotros nos podemos hacer los locos y no hacerle caso a nada. Si ese grupo de expertos, ¿en qué parte de la Constitución está? ¿En qué parte de la Constitución está ese grupo de expertos? En ninguno. Entonces van a ser unos títeres del presidente de la República, y como títeres del presidente de la República, para nosotros su opinión no va a servir de nada, de nada. Como dicen ustedes, la opinión de ellos va a valer callampa. Diputado, se entiende esa interpretación de la declaración del presidente, es muy entendible, pero quería preguntarle respecto al otro lado. ¿Usted cree que debería haber alguna autocrítica por parte de la oposición por, de alguna manera, promover ciertos proyectos que pueden considerarse como una interpretación fuera de la Constitución? ¿Cuál sería su visión respecto? ¿Hay una autocrítica o más bien eso es un problema del sistema mismo? Mire, nosotros tenemos nuestros reglamentos y nuestras normas internas, donde, de acuerdo a nuestras normas internas y nuestro reglamento, nosotros tenemos atribuciones porque la propia Constitución lo determina para determinar acaso un proyecto es constitucional o es inconstitucional. Y ese es el camino que se ha seguido, ¿ya? Y eso se acuerda por mayoría si es un proyecto, la Cámara o el Senado lo consideran que es constitucional. Y se vota porque así lo establecen los mecanismos del reglamento nuestro y los mecanismos constitucionales. Es decir, nosotros no hemos pasado a llevar ninguna norma constitucional, hemos estado aplicando nuestro reglamento. El día de mañana, una vez que un proyecto lo aprueba el Congreso, el Poder Ejecutivo tiene el derecho a decir, ¿sabe qué más? Y lo dice la Constitución, lo que ustedes han legislado me parece, corresponde que tiene vicios de constitucional. Y como dicen las normas constitucionales y la separación de los poderes del Estado, el presidente de la República puede acudir al Tribunal Constitucional. De tal manera que cuando estamos en una situación de crisis de esta envergadura, hay señales políticas que usted quiere dar. ¿Y cuáles son las señales políticas que da? Mire, señor Ejecutivo, si usted no quiere legislar que el 10% de la AFP la gente lo pueda retirar, nosotros le queremos advertir que nosotros vamos a presentar un proyecto. O usted reacciona, o nosotros vamos a presentar un proyecto. Mire, si usted no norma bien qué va a pasar con el corte de la luz y el agua en los sectores más populares, si usted no actúa, nosotros vamos a actuar. Es decir, en el fondo lo que quiero decirte, que muchas de estas iniciativas que se presentan, probablemente el día de mañana no van a prosperar como ley, pero son señales políticas que tú le dices al gobierno, mire, ojo, usted debiera entrar en esta materia. Si usted no quiere entrar, vamos a entrar nosotros. Vamos a entrar nosotros. Esas son señales. Entonces, el gobierno, en vez de amenazar, lo que debiera decir, ¿sabe qué más? Si ustedes quieren legislar sobre esta materia, yo quiero decirles que yo iré al Tribunal Constitucional. Así que ahí nos veremos. Pero él no puede impedir nuestras atribuciones. Por eso es que me parece grave, porque es lo que ha pretendido con sus declaraciones de hoy día y con la conducta que ha tenido últimamente, es querer amenazar al Congreso e inhibirlo en las atribuciones que la Constitución nos da a nosotros. Y en ese sentido, ni un paso atrás. No vamos a permitir este golpe blanco que quiere dar Piñera contra el Parlamento. Diputado, con respecto al Parlamento, y ya pasando más al segmento parlamentario del análisis, ¿cree usted necesaria la reducción del gasto monetario, por ejemplo, en viáticos, en contratación de asesores, en el que incurren los parlamentarios? Y si usted cree que es necesario, ¿cómo habría de abordarlo el órgano legislador? Mire, cuando el Parlamento en Chile, la actividad parlamentaria no tenía sueldo, no tenía recursos para ejercer la labor parlamentaria, ¿sabe quiénes eran los únicos que llegaban al Congreso? Los grandes empresarios, los grandes terratenientes, que eran los que tenían plata. Y por eso que el Parlamento
funcionaba del 21 de mayo al 18 de septiembre, porque en esa época porque en esa época la actividad agrícola no estaba en acción. Entonces los grandes empresarios agrícolas podrían dejar botados sus campos y podían ir al Congreso, porque entre el 21 de mayo y el 18 de septiembre no había actividad productiva. Entonces, eso hizo que había una legislación extraordinaria y ordinaria. La ordinaria era la que iba del 21 de mayo al 18 y la extraordinaria la que iba afuera. Cuento corto. Fue necesario modificar esas normas y establecer que los parlamentarios debieran tener un ingreso para que cualquier persona, no solamente los que tuvieran plata, pudieran llegar al Congreso. Y por eso que se fijó un sueldo. Sueldo, que quiero advertirle, que es la dieta parlamentaria, es una dieta que no la fijamos nosotros. Venía en la Constitución de Pinochet, donde la Constitución de Pinochet establecía que los ministros de Estado, los miembros del poder de la Corte Suprema y los parlamentarios iban a tener una dieta y que iba a ser equivalente para ejercer sus funciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ministro de Estado, sea cual sea, para ejercer sus funciones tiene todo un ministerio. Todo un ministerio. ¿Y quién dice, oiga, el ministro de Hacienda, fíjese que tiene gastos de asesoría, tiene gastos de benzina, tiene viático? Nadie reclama. Porque se entiende que el ministro de Hacienda o cualquier ministro para ejercer esa función necesita esos gastos. O cuando los señores de la Corte Suprema tienen una serie de viáticos y tienen secretaria y tienen asesor y tienen ministro, ¿quién reclama sobre eso? ¿Quién dice, oiga, pucha, que nos cuesta caro un ministro de la Corte Suprema? Porque al ministro de la Corte Suprema hay que sumarle todos estos otros gastos. A los únicos que se le hace eso es a los parlamentarios. Fíjese, yo soy ingeniero agrónomo. Si yo quisiera hacer una ley, yo no sé de derecho. Necesito contratar a un abogado que me asesore en materia legislativa, porque yo no soy experto en derecho. ¿Me entiende? Entonces, hay toda una cuestión de... Ahora, que esa dieta, nosotros ya probamos que hay que bajarla, y se va a bajar, y debiera antes de fin de mes, el organismo que tiene que fijar la norma de la dieta irá a decir ellos a cuánto van a fijar la dieta, cuestión de ellos. Segundo, para hacer el trabajo en regiones, ¿cómo usted, si no tuviera una infraestructura mínima, cómo usted se va a relacionar con la gente? Si no tiene una oficina, si no tiene personal que esté en contacto con la ciudadanía. Es imposible, es imposible. Entonces, para poder ejercer la labor parlamentaria, usted necesita recursos para contratar oficinas en su zona y necesita personal de apoyo para que lo asesoren. Y cuando usted no está en la región, haya gente que están haciendo la pega que usted no puede hacer mientras está presente. Entonces, yo no digo que esto pueda a lo mejor aparecer como excesivo. A lo mejor para algunos aparece como excesivo. Pero por decirle un ejemplo, yo tengo oficinas en prácticamente todas las comunas donde yo soy parlamentario. De todas. Claro, lo puedo hacer porque en mi zona las oficinas no son tan caras. Distinto es si yo fuera parlamentario de Santiago, fuera parlamentario de Valparaíso, Concepción o de una ciudad grande, donde una oficina cuesta carísima, más de 1 millón de pesos. En el caso mío no. Cuestan entre 200 y un poco para abajo. Y eso me permite tener oficina. Pero, ¿por qué? Porque la gente necesita que usted la apoye. ¿Ya? Y para eso necesita personal, que cuando usted no está, ese personal esté ahí presente para responder. Bueno, personal al cual a todo esto le agradecemos muchísimo la gestión. La verdad es que fue bastante expedito todo desde el contacto inicial con usted hasta este momento en el que estamos juntos. Así que además de agradecerle a usted y a su equipo, nosotros acá en La Firme hacemos esta pregunta final en la que nos gusta preguntarle a nuestro invitado
que nos diga un nombre de algún colega o figura pública que estime esté haciendo la pega bien, de forma loable, como para que nosotros lo invitemos, en fondo. Después de haberlo tenido usted, tener a alguien que a usted le parezca eh, respetable sería un honor. ¿Tiene algún nombre como para rellenar ese cargo? Que les recomiende a alguien. Difícil tarea me ponen, ¿ah? Difícil tarea. ¿Ah? Porque en política no es fácil recomendar. ¿Mm? Pero fíjate, pensándolo bien, ¿quién me ha llamado la atención? Yo ya llevo largo periodo en el Parlamento y creo que, por lo menos si tú me dices de las figuras jóvenes que yo veo en el Parlamento, ¿a cuál le veo más proyección? De todos los que los veo ahí, a la Camila Vallejo. Creo que es un liderazgo interesante y creo que ella, por lo menos, me da la seguridad de ser una persona muy rigurosa, muy seria. Podré compartir algunas cosas con ella, otras no, pero veo detrás de su persona una persona muy seria, muy rigurosa en su planteamiento. Se nota que ella estudia las materias y creo que ella podría ser un buen elemento a invitar a ustedes. ¿Ah? Porque es a mí por lo menos, si tú me dices, de todos los 155 que somos en la Cámara de Diputados, ¿a quién le veo más proyección futura? Es a ella. Excelente, Es a ella. entonces, Lejos, diputado. ella se destaca. Vamos a ver si podemos conseguir que se siente una media horita a hablar con nosotros, pero por ahora le agradecemos a usted de nuevo la oportunidad de escucharlo, le agradecemos la claridad con la que se expresa y por supuesto le deseamos toda la suerte del mundo y por qué no volver a tenerlo acá en algún futuro. Encantado, encantado de poder haber compartido con ustedes, Ricardo y Jorge. Los felicito por la iniciativa que tienen. Yo tengo la impresión, y ustedes son parte de lo que yo estoy pensando y de lo que estoy soñando del Chile después de esta pandemia, que esto que ustedes están haciendo es un fenómeno nuevo de comunicación que se va a multiplicar por miles el día de mañana. Que lo más importante van a ser este tipo de grupos como ustedes, que de manera informal hacen comunicación de manera muy barata, muy sencilla, muy directa, que llegan a mucha gente, y creo que estas son una de las señales del mundo que vamos a vivir el día de mañana. Es decir, un mundo totalmente distinto al que estamos hoy día, que estábamos acostumbrados. Es decir, la era digital, por decirlo de alguna manera, va a entrar de manera muy fuerte. ¿Y saben cuál es el problema? Para que lo trabajen. En Chile, alrededor de 5 millones de personas son analfabetas digitales. Es decir, no saben cómo ingresar a estas redes sociales, no saben cómo se entra a Internet, no saben cómo se saca la clave única. Entonces, lo que yo he venido sosteniendo desde que volví a ser parlamentario es justamente que, así como en el pasado hubo que hacer una campaña de alfabetización para que la gente aprendiera a leer y a escribir, ahora lo que tenemos que hacer es una campaña de alfabetización digital para que todos los chilenos tengan acceso a esto. ¿Ah? Acceso a esto. Imagínate tú el mundo que viene, donde todo se va a pagar por internet o con el celular. Y si yo lo único que sé es recibir y hacer llamados, que es lo que le ocurre a la gente de 50 años para arriba, que utilizan la telefonía solo para recibir y hacer llamados, pero no tienen la menor idea de este otro mundo, están aprendiendo en estos días. Entonces, lo que ustedes podrían hacer y difundir harto, que mientras no hagamos una campaña de alfabetización digital, las condiciones de igualdad entre los chilenos se van a ver deterioradas y las desigualdades se van a profundizar, porque unos van a tener acceso a este mundo digital y van a estar los marginados, que no van a tener ese acceso. Y eso va a generar una profunda desigualdad. Les planteo un tema para que lo conversen más adelante, lo discutan.
Es un buen tema. Esperamos incorporar a ese público, pero por ahora a nuestros 2, 3 seguidores les damos todas las gracias del mundo por estar acá escuchándonos, y a usted de nuevo por este gran rato que pasamos acá. Les deseamos toda la suerte del mundo. Que les vaya muy bien. Esto fue La Firme. Yo soy Ricardo García. Estamos acá con Jorge Castillo y el diputado Jaime Naranjo. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Igualmente. Y felicitaciones.